Buenos días para todos. Mi nombre es Breiner David Angulo Solís y el tema a exponer hoy es la sucesión ecológica. Entonces, como para entrar un poco en detalle, pues ¿alguna vez han visto un paisaje con una comunidad diversa y compleja de animales y plantas, digamos un bosque, y se han preguntado cómo llegó a existir? Pues en algún momento ese terreno debió ser roca deshabitada y sin embargo hoy es una rica comunidad ecológica que consta de poblaciones de distintas especies que viven e interactúan entre sí, ¿no? Y es muy probable que eso no se haya hecho de la noche a la mañana. Entonces aquí, según Odum, en 1985 nos dice que el estado final de un ecosistema es el corolario de un proceso evolutivo natural en el que unas especies son reemplazadas paulatinamente por otras mejor adaptadas al entorno. Este proceso ocurre sin la intervención humana y se denomina sucesión ecológica. Entonces, ¿qué es la sucesión ecológica? Según Margalef, en 1978, la sucesión ecológica es un proceso natural de organización de las comunidades en un mismo hábitat a lo largo del tiempo que tiende a impulsar la vida hacia el cambio y la adaptación, por lo que forma parte de las dinámicas propias de los ecosistemas. Normalmente, tras desastres naturales, las personas se preocupan por los daños ambientales que pudo ocasionar un incendio o un huracán. Sin embargo, dependiendo de la magnitud de los daños, la naturaleza se encarga de reiniciar el terreno e ir formando naturalmente cada uno de los elementos que forman parte de ella. Entonces, en una configuración ecológica, la composición y la estructura de las especies cambian con el tiempo a medida que algunas especies se vuelven más adaptables y otras desaparecen gradualmente. Entonces, tenemos en la situación ecológica unas etapas, el cual es un proceso ordenado de autoorganización de un sistema complejo o un ecosistema, con ciertos niveles de homeostasis. Entonces las etapas se pueden caracterizar en etapa inicial, etapa intermedia y etapa final. En la etapa inicial decimos que en esta primera etapa la sucesión ecológica empieza a formarse especies, empieza a formar especies pioneras y oportunistas, denominada así por llegar a colonizar territorios vírgenes o desolados. Las especies pioneras trabajan activamente para otorgarle nutrientes a los suelos y así permitir que la vida empiece a formarse en ellos. Tenemos la etapa intermedia, que eh, en esta etapa, antes de finalizar el proceso natural por completo, los trabajos de las especies colonizadoras se siguen contribuyendo para dar lugar a un ecosistema finalmente formado. Entonces, en la etapa intermedia puede tardar de 5 a 150 años más o menos, y dependiendo de la gravedad de la situación que haya afectado el terreno. Tenemos la etapa final, que está compuesta por la vegetación potencial, lo cual llegó al territorio anteriormente virgen gracias a las especies pioneras. Pues este tipo de vegetación, también denominada comúnmente climas, se consolida en la última etapa de la solución ecológica y puede ser muy variada, sin embargo, ser muy variada. Sin embargo, esta puede llegar a un proceso que demora al menos unos 150 años para que el bosque llegue a sus climas. Entonces tenemos un tipo de sucesión ecológicos y nos dice que la calificación está determinada por los factores iniciadores que pueden incluir la alteración de un hábitat ya existente o la formación de un nuevo hábitat. Y dentro de esto, de los tipos de soluciones ecológicas, nos damos cuenta de cómo un desastre natural o la intervención del hombre afecta directamente un territorio, pero a la vez la naturaleza es capaz de otorgarnos nuevamente sus bondades y crear naturalmente nuevos elementos que permitirán de forma progresiva la vida en ella. Las sucesiones ecológicas pues, están conformadas por dos grandes tipos, de cuál es la sucesión primaria y la sucesión secundaria. Entonces tenemos la sucesión primaria, y nos dice que es la que tiene lugar a partir de un territorio virgen
que aún no ha sido colonizado por ningún tipo de organismo, es decir, eh, una zona carente de una comunidad persistente. Cuando los mecanismos de la sucesión comienzan con la colonización de un área que no ha sido ocupada previamente por una comunidad ecológica, como las rocas recién expuestas o las superficies de área de arena, que diga, los flujos de lava, las lajas glaciales recién expuestas, entre otras, pues se denominan sucesión primaria. Entonces aquí Fujiyoshi en 2006 nos dice que en la sucesión primaria las especies pioneras como los líquenes, las algas y los hongos, así como otros factores abióticos como el viento y el agua, comienzan a normalizar el hábitat. Y que estos organismos pioneros denominan al inicio y a menudo son reemplazados por plantas mejores adaptadas a condiciones menos severas, y estos vegetales, que incluyen a plantas vasculares como pastos y algunos arbustos, pueden vivir en suelos degradados. Eh, bueno, pues aquí tenemos unas imágenes de la sucesión primaria, y, y nos dice que pues, esta está como en unas etapas, y pues en la primera etapa representa las rocas originarias, pues la primera etapa representa las rocas originarias o las rocas madres. La segunda etapa viene siendo la aparición de organismos pioneros como musgos, líquenes o algas. La tercera etapa viene siendo la colonización de las plantas herbáceas anuales. Una cuarta etapa es la introducción de las plantas y pastos herbáceos perennes por facilitación. La quinta etapa viene siendo el proceso de colonización por arbustos. La sexta etapa es la aparición de los árboles intolerantes o las sombras. Y la séptima etapa es la introducción de los árboles tolerantes a la sombra. Pues esto se mira en la imagen de arriba, ¿no? Y acá viene lo mismo, acá está lo mismo, las mismas etapas. Y por último está el bosque maduro o el clímax, que es cuando el bosque ya está regenerado por completo. Entonces tenemos la sucesión secundaria, y nos dice que pues se da cuando empiezan a crearse comunidades sobre los terrenos vírgenes, como eh, terrenos vírgenes como como lo comenté en la sucesión ecológica anterior. Sin embargo, también es importante aclarar que las sucesiones secundarias se producen tras algún cambio radical que afecte a dicho territorio. Entonces, las dinámicas sucesionales después de una perturbación grave o la eliminación de una comunidad, pues viene en la intervención de esta sucesión secundaria. Entonces, Q en 2005 nos dice que en la sucesión secundaria está fuertemente influenciada por las condiciones previas a la perturbación, incluido el desarrollo del suelo, el banco de semilla, la materia orgánica remanente, organismos vivos y residuales, entre otros aspectos, debido a la fertilidad residual y los organismos persistentes. El cambio de la comunidad en las primeras etapas de la sucesión secundaria puede ser relativamente rápido. Aquí tenemos otro ejemplo o otra figura, un esquema teórico sobre las etapas de una sucesión secundaria, luego de un incendio en un bosque que tenía un clímax, que estaba un bosque normal. Entonces tenemos la primera etapa, que viene siendo la comunidad de un bosque caducifolio estable. La segunda etapa, esto está en la imagen de arriba. La segunda etapa es la perturbación antrópica que destruye gran parte de los elementos del bosque. La tercera y la cuarta etapa viene siendo el fuego que afecta al suelo y el mismo queda descubierto. La quinta etapa es la vegetación herbácea que comienza a crecer. Pues la sexta etapa es los arbustos y los árboles pequeños que comienzan a colonizar el área. La séptima etapa vienen siendo los árboles de hojas perennes de rápido crecimiento y desarrollan al máximo, mientras que el sotobosque se desarrolla árboles tolerantes a la sombra. Y la octava, pues vienen siendo los árboles que superan a partir
de este momento el ecosistema y pues este ha vuelto así a un estado similar al original, como estaba en la primera etapa. O sea que que se fue al clímax, se regeneró por completo. Así como lo miramos en la imagen de abajo, pues primera etapa viene siendo la roca madre, la segunda etapa es cuando ya salen los líquenes, ahí vienen otras planticas y después se va regenerando el bosque hasta llegar al clímax que se regenera por completo. Entonces, la solución ecológica tiene un mecanismo, el cual es la facilitación, sí, y este es por el que las especies con gran capacidad de colonización favorecen la llegada y supervivencia de las especies que aparecen en las etapas más tardías de la sucesión. Es especialmente importante en la sucesión primaria y al mismo tiempo su proceso se desarrolla gracias a las especies pioneras que llegan a cualquier rincón, capacidad de colonización como los líquenes y los musgos, como ya lo había mencionado anteriormente. Eh, La sucesión ecológica también tiene unas tendencias esperadas, la cual durante el desarrollo de este proceso de sucesión se corroboran cambios de la importancia en los distintos atributos del ecosistema como resultado de la actividad de los propios organismos. Entonces, como se indicó previamente, los cambios que tienen lugar en un ecosistema sobre el mismo hábitat está definido porque, primero, resulta de la modificación del medio físico por la comunidad. eh, Otro es que es un proceso direccional. Por tercero tenemos que es un proceso ordenado de desarrollo de la comunidad. Y por último, que pues este culmina en un ecosistema estabilizado o en un clima, como lo mencioné, que después de no haber en un territorio, no haber nada, estas especies colonizan ese terreno y regeneran otra vez el bosque. En definitiva, como para concluir, tenemos que la sucesión ecológica simboliza un proceso natural que afortunadamente sigue sucediendo en la actualidad y que sin él nuestros ecosistemas se verían perjudicados, sobre todo si tomamos en cuenta la enorme cantidad de problemas ambientales que se viven en nuestros días. Lo otro es que la sucesión ecológica es el proceso evolutivo y natural de la colonización o extensiones de las especies en un espacio y tiempo, evolucionando la complejidad de los ecosistemas. Y por último, pues, si alguna vez te habías preguntado cómo es posible que luego de un incendio u otro tipo de desastre natural aún nazcan flores y los animales empiecen a hacer vida en los territorios afectados, pues ahora sabes las respuestas con esta aplicación. Pues eso viene siendo todo de mi parte. Espero hayan entendido. Muchas gracias.